Mis hermanos preciosos, ¿cómo están? Bendiciones de lo alto. Agradeciendo al Señor este día tan maravilloso. No sin antes poner todo, hermanos, que es tan importante en las manos del Señor y presentarnos delante de su altar. Padre eterno, hoy tu iglesia, tu amada Señor, tus hijos, nos presentamos delante de tu altar, Padre. Te pedimos que tomen nuestros días, nuestras vidas, nuestras descendencias, Señor. Todo lo que tenemos te pertenece, Señor. Y tú nos has dado y nos has favorecido, Señor, con tu amor y tu misericordia todos los días de nuestras vidas. Hoy te pedimos que esta palabra, Señor, todo lo que vayamos a compartir sea direccionado por el poder del Espíritu Santo. Yo cedo mi voluntad, Señor, delante tuyo, Padre, con todo amor y con todo respeto, para que sea el Espíritu Santo, Señor, el que hable con palabra de verdad a tu iglesia, Señor, y todo te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach, de Jesús el Mesías. Amén y amén. Hermanos preciosos, hoy me toca un tema muy importante. Todos los temas son muy importantes a la luz de la Escritura, pero cuando hablamos de la injusticia, Santo Dios, es un tema que tiene muchas aristas, ¿verdad? Se puede enfocar desde diferentes puntos de vista, pero vamos a tratar de enfocarlo de una manera general, pero también cómo el Señor nos habla a través de sus siervos, cómo reaccionaron ellos y cómo hicieron cuando pasaron momentos de injusticia. Cuando se habla de la palabra injusticia en el latín, se dice injustitia, que es la cualidad de no ser justo. Esa palabra tiene un prefijo, o sea, las dos primeras letritas que están en esa palabra es in, in, y eso es negación, ¿verdad? Y está haciendo una negación de lo justo. Por eso es una cualidad de no ser justo. Esa es una de las definiciones con respecto al latín. Pero también tenemos otra que dice injusticia, señal de parcialidad en un juicio y falta de amor y verdad. ¿Cuántas veces lo hemos visto en muchos ejemplos que se han parcializado las personas, verdad? Y le han dado solo la razón o se han inclinado más hacia un lado y han sido injustos porque no han visto todo el panorama ni escuchado la otra parte que está involucrada en el asunto. La injusticia también es la ausencia de justicia en un bien común y equilibrio referente a un suceso o un acontecimiento. Ciertamente, muchas veces también a nivel social o en grupos grandes, ¿verdad? Se ve esa injusticia, porque ese bien que puede ser común se ve afectado, ¿verdad? Ese equilibrio que puede haber por la injusticia. Y también tenemos otra definición, es la ambición de poseer más allá de lo que a cada uno le corresponde a expensas de otro. Wow, eso sí que lo vemos, mis hermanos, y qué claro que está siempre la ambición, siempre el poder, la codicia, la avaricia, siempre poseer más allá de lo que cada uno le corresponde y no nos importa y no le ha importado al ser humano pasar por encima de otro. Eso es una injusticia. De hecho, cuando pensamos en injusticia se nos presentan muchos pensamientos, muchos panoramas en muchos ámbitos, a nivel global, a nivel personal, ¿verdad? La injusticia social, por ejemplo. Cuando pensamos en las personas que están encarceladas injustamente, en los que están marcados, marginados, los que por su condición económica, física, emocional, por su edad, no lograron defenderse de abusos que se le hicieron y de injusticias, los asesinatos, las violaciones y otras muchas injusticias con las que tenemos que lidiar toda nuestra vida y que las vemos a diario, hermanos, y las vemos en las noticias, las vemos en nuestras familias, las vemos en nuestras congregaciones, lastimosamente, pero las vemos y el Señor hace un llamado de atención, nos hace un llamado de atención para ver si nosotros estamos caminando bajo justicia o injusticia. Esto nos impacta y nos frustra
porque muchas veces nos vemos impactados por todos esos hechos de injusticia o que hemos vivido nosotros personalmente o que vemos que otras personas han tenido que pasar, ¿verdad? Y como el pueblo de Dios, como pueblo de Dios, entonces nosotros tratamos de buscar respuestas a la luz de la palabra, porque si fuera por el ser humano, o por el ser humano, de hacer justicia por su propia mano, no lo hemos visto, ¿verdad? Lo que sucede, más injusticia. Y suceden violencia y un montón de cosas que traen mucha problemática. Entonces, el reto de nosotros como pueblo de Dios es preguntarnos, bueno, ¿qué debemos de hacer nosotros o cómo debemos de proceder ante una situación de injusticia? Vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor, porque en su palabra Él nos confronta, hermanos. Nos confronta porque el Señor nos enseña a través de muchos de sus siervos en la palabra cómo ellos reaccionaron en situaciones de injusticia. Y vamos a ver cómo la injusticia se puede presentar por diferentes razones. Y son tantas, hermanos, son tantas las razones que nos vamos a quedar cortos tal vez, pero vamos a ir a algunas, a las que más se dan. ¿Y qué nos dice el Señor? Hermanos, vámonos a Romanos capítulo 14, versículo 17. Dice la escritura, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquí el Señor nos está diciendo a través de la escritura, no es lo que a nosotros nos interesa, no es la comida, no es la bebida, trasciende, va más allá. Es que el reino de Dios es un reino de justicia. Y si nos está diciendo que es paz y gozo en el Espíritu, lo contrario que hubiera sido la injusticia sería de guerra y de tristeza, lo que genera una situación de injusticia. Pero el simiente del trono de nuestro Padre es la justicia, hermanos. Tenemos que tener eso claro en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. ¿Qué es? ¿Cuál es el fundamento? ¿Qué es lo que nos dice el Señor? ¿Qué es su reino? El fundamento, la justicia. La justicia. Si vemos Juan 18:36 también, aquí es Jesús hablando y respondiendo, diciendo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado, no, para que yo no fuera entregado a los judíos. Lo hubieran agarrado por otro lado, ¿verdad? En otro sentido, con pleito, para que no se llevaran al maestro. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo en otras palabras? La justicia de Dios no son las armas, no es la violencia, no es el odio, no es el abuso, no es la mentira, no es el engaño, no es el pleito, no es la difamación, no es la calumnia, no es el robo, no es la mentira, hermanos. Eso no es ni obra la justicia de Dios. Todo eso tiene que ver con la injusticia. Romanos 12, capítulo 12, versículos del 2 al 8. Ustedes pueden leerlos todos, pero yo les voy a decir un pedacito. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es que la voluntad de Dios, hermanos, agradable y perfecta, es que nosotros seamos renovados de nuestro entendimiento, de nuestro pensamiento. Ahí es donde tenemos que ser transformados, en la manera en que nosotros tenemos que pensar cómo entendemos las cosas. Y para nosotros tener un entendimiento renovado, tenemos que irnos a la palabra. ¿Por qué? Porque si nosotros nos acomodamos a este mundo y a este siglo, vamos a vivir en constante injusticia, en mentiras, en todo lo que no obra la voluntad de Dios en medio de nosotros. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos? Preguntémonos, sabiendo lo que el Señor nos dice, de qué es su reino, qué es lo que quiere, cuál es la justicia que se fundamenta su trono. ¿Qué hacemos cuando alguien malinterpreta una acción o nuestras acciones? Pongámonos nosotros en el lugar. Yo sé que muchos de ustedes se van a identificar con cada uno de los personajes que vamos a hablar de la Biblia con respecto a la injusticia, con la injusticia que has pasado en tu vida, que pasaron tus ancestros, tus papás, tus hijos.
a diferentes niveles, en la escuela, en el colegio, en el hogar, a nivel laboral, aún dentro de las mismas congregaciones, a nivel económico, político. Hay muchos temas en donde la injusticia ha venido a dar un golpe fuerte a cada uno de nosotros. Ante una injusticia, ¿cuál sería nuestra reacción más normal? Nos preguntamos, ¿verdad? Entonces, frustración, tristeza, impotencia, molestia, susto, angustia, preocupación, ¿verdad? Porque todo eso es lo que se siente cuando te están cometiendo una injusticia. Y normalmente las injusticias se cometen a través de lo que los demás digan de nosotros o malinterpretan de acciones que pasaron. Ahora, eso es una de las maneras de responder, pero hay algo muy duro. Hay que ver a la otra parte, ¿verdad? Que se está cometiendo una injusticia, esa difamación. Pero lo difícil, perdón, cuando no te creen, hermanos, cuando no eres escuchado, cuando tú tratas de venir y explicarle a esa otra parte, mire, el asunto fue así, así, y tratas de aclarar, pero no te quieren escuchar. O no les conviene escucharte, hermanos. Y tratas de exponerle al otro lo que pasó, ¿verdad? Y no te creen o no te escuchan. Eso es muy duro y muchos hemos pasado por eso. No eres escuchado. Y aparte de eso, hermanos, se exponen o te han expuesto otras personas ante otros, ¿verdad? Ante otras personas para difamar y calumniar y extender todavía esa injusticia con respecto a tu vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que te hiere, te provoca problemas, te mete en una prisión. Es que no es solo una prisión de barrotes, hermanos, que ahí también hay gente que está injustamente, no lo dudamos, sino es una prisión, una cárcel espiritual, donde el alma de cada uno de nosotros ha quedado fragmentada. Entonces ahí también es donde nosotros podemos ver cómo muchas veces la persona queda encarcelada. Ahora, analizando, y aquí solo escogí algunos ejemplos de algunos de los personajes de la Biblia que pasaron por situaciones de injusticia. Pero vamos a ver, hermanos, y vamos a escudriñar cómo ellos mantenían un patrón de diferentes elementos importantísimos cuando estás pasando por una injusticia. El ejemplo que vamos a ver es el de Daniel. Acuérdense que Daniel, profeta Daniel, era un varón fiel, era un varón íntegro. De hecho, a Daniel se le escogió entre los 3 gobernadores que habían para el reino y se le iba a dar a él una posición muy importante, junto con los sátrapas, que eran unos de los sabios, que todos ellos estaban ahí al servicio del rey, ¿verdad? Para cuidar el reinado, para estar atentos. Pero todos ellos tenían envidia de Daniel. ¿Cuántas veces, hermanos? Hay muchas personas que por envidia cometen injusticias. Ahí hay un punto, la envidia, el chisme, la murmuración. Ellos trataron de ver por dónde ensuciaban a Daniel, qué hacía Daniel para perjudicarlo, pero Daniel era un hombre íntegro, no le encontraron nada. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, fraguemos un plan, porque eso es lo que hace el enemigo cuando te quiere destruir, cuando te quiere dejar en mal. Ya él tiene un plan que ha fraguado y ha tocado a aquellos que se prestan, que están contaminados por las artimañas del enemigo. Y así pasó con estos sátrapas y estos gobernadores. ¿Qué hicieron? Fueron y le dijeron al rey, rey, sería bueno que hagamos un edicto para que en un plazo de 30 días ninguna persona vaya y haga petición a cualquier otro dios, sino solo a ti, rey. Y al rey le pareció bien. De ahí eran sus consejeros de confianza, ¿verdad?
Mas, sin embargo, ahí no estaba Daniel. Vean qué interesante. Pero ellos fueron ya fraguando con maldad. Ya ese decreto estaba fundamentado, estaba hecho una de mentira, de crueldad y de maldad y de manipulación. Porque cuando se comete una injusticia muchas veces se manipula a otros para llegar a alcanzar el objetivo de hacerle daño a una persona. Y esto fue lo que hicieron con Daniel. Y cuando Daniel fue, como siempre hacía él, iba, se presentaba delante del Señor, oraba 3 veces al día, hacía sus peticiones delante del Padre. ¿Por qué? Porque él tenía una comunión con el Señor. Punto muy importante. Esos siervos tenían una comunión con el Señor. Ellos primero, toda la gloria y la honra para el Señor, la voluntad de Dios por encima de la voluntad de los hombres. Y eso lo vamos a ver en cada uno de los diferentes siervos. Pero de ahí donde van al rey, le dicen, ¿verdad? Que Daniel está incurriendo en la falta, entonces van a tener que meterlo al foso de los leones porque ese era el castigo por haber quitado, por haber incumplido el decreto. Y le dolió al rey. Es que al rey le dolió, él no vio la trampa, él cayó en la trampa también por la salamería, por lo que lo envolvieron con las palabras, aún por la misma vanidad, ¿verdad? De él cayó en la trampa y Daniel se vio perjudicado. A él le dolió, tanto así que cuando Daniel fue metido en el foso de los leones, el rey no comió y el rey se sentía triste y le decía a Daniel, pídele a tu Dios, ¿verdad? Para que te saque de este asunto. Y ciertamente, hermanos, Daniel fue metido ahí, en el foso de los leones. ¿Cuántas veces por chismes muy malintencionados te metieron en un foso de león para que el león te hiciera pedazos, para que te quebrara todos los huesos? Ahí metido, difamado, calumniado, engañado, haciendo tú lo correcto. Así le pasó a Daniel. Y vea lo que es Dios de fiel, que el Señor lo guardó, lo libró porque Él mandó a sus ángeles para que se cerraran las fauces de los leones y no le hicieran daño. Y cuando el rey fue y le dijo, ¿estás bien, Daniel? Entonces Daniel le dijo, sí, el Señor me guardó. Ahí esa comunión que tenía Daniel con el Señor, esa alabanza, esa adoración que no dudo, que era parte de su vida, se presentó y así fue como esa conexión con Él lo protegió. Y no solo lo protegió, lo sacó de ese lugar, lo sacó de la mentira y del engaño, lo levantó. Levantó Daniel también y honró el nombre del Señor. Y se dio cuenta el rey que el Dios de Daniel, que nuestro Padre, era el que había que rendirle reverencia. Y así hizo una ley. ¿Y qué pasó con los enemigos, hermanos? Los enemigos de él cavaron un hoyo, pero cayeron en él. Y que fue también algo duro, que también trajeron consigo a sus familias. ¿Cuántas veces por hacerle daño abrimos la puerta de maldición y nuestras generaciones se ven afectadas también por la maldad que nosotros cometemos? Aquí vemos otro caso con Pablo y con Silas en Hechos 16, versículos del 11 al 40. Yo aquí les hice un resumencito, pero para que ustedes lo lean y escudriñen esa palabra. Aquí vemos como Pablo y Silas ya tenían programado ya, unos lugares a donde ellos iban a ir, ¿verdad? A Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Muchas veces nosotros ya tenemos estructurado, programado, ya decidimos hacer una cosa, ir a tal lugar, estar en tal lugar, pero si somos sensibles a la voz del Espíritu Santo, muchas veces Él no nos los va a permitir. ¿Por qué? Porque Él tiene otro propósito, tiene otro proyecto y tiene otro lugar. Cuando eres obediente a la voz del Espíritu Santo, el Señor te bendice. El Señor te bendice. Y aparte de eso, tuvieron la visión donde un macedonio decía que era necesario que pasaran por Macedonia para que los ayudaran. En ese trayecto que ellos van y llegan a esa ciudad que tienen que ir, encuentran una muchacha con espíritu de adivinación. O sea, no sé si se acuerdan de esta palabra. Y esta muchacha venía días y días detrás de ellos diciéndole,
o anuncian, estos son los siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian los caminos de salvación para muchos. Y venía la muchacha todo el tiempo diciendo eso, hasta que esto le molestó a Pedro. Y viene Pedro y reprende ese espíritu inmundo. Y entonces ese espíritu sale de la muchacha, ¿verdad? Nosotros viéndolo desde la voluntad del Padre, esa era una bendición de libertad para aquella mujer. Ella está siendo libre de la opresión del enemigo. Pero ella tenía unos amos que recibían remuneración y dinero por ese trabajo que ella hacía de adivinación. Entonces ellos se vieron afectados y se molestaron. Se molestaron porque se le vieron afectar sus finanzas y sus entradas, a pesar de que fueran ilícitas, a pesar de que no fuera algo que estuviera de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces Pedro fue a hacer lo que tenía que hacer. ¿Cuántas veces por ir a hacer lo que tenías que hacer te ves afectado porque había un interés económico de por medio? Porque al que estaba ahí no le interesaba que lo que ibas era a libertad y a decir la palabra de Dios. Lo que les interesaba era el dinero. Y lo peor, hermanos, que se sigue dando, lo vamos a ver en todos los casos, es que estos amos se vieron molestos y entonces fueron a acusar a Pablo y a Silas. Y no solo eso, les contaron al pueblo, el pueblo se dio cuenta, siempre chisme, siempre esa lengua de látigo, siempre esa mortificación, siempre ir también para cuando hay una causa injusta, siempre pasa eso, hermanos, se difama, se calumnia, se dispersa, para terminar, ¿verdad? De hacer todavía más daño a la persona que está pasando la injusticia. Entonces, vean cómo esa palabra de chisme y de murmuración contamina a muchos hasta el día de hoy, hermanos. ¿Cuántas veces tuviste que pasar por una situación así en donde te difamaron o te calumniaron o te criticaron por ir a hacer lo que Dios había dicho y ser sensible a la voz del Espíritu Santo con otras personas y quedarse mal, azotándote? Como azotaron a Pablo y a Silas. A ellos lo azotaron con varas, pero también con palabras. Y a nosotros también nos han azotado con chisme, con murmuración, con difamación, con crueldad, con escarnio, ¿verdad? Y también dice que rasgaron sus ropas, los expusieron. ¿Cuántas veces te expusieron ante una situación? Te escarnecieron, te desnudaron delante de todos los que podían para quedar ellos bien y para que tú quedaras mal. Y los metieron allá en la cárcel, en lo más profundo, ahí donde quiere el enemigo que estés. ¿Cuántas veces estuviste en lo más profundo de una cárcel, con una situación de injusticia? En esa cárcel, en la profundidad, es donde quiere el enemigo que estés. Y aparte de eso, con los pies en el cepo. El cepo, hermanos, eran como dos tablas de madera, ¿verdad? Donde tenían aquí en el centro dos huequitos, uno aquí y otro acá. Entonces metían los pies de la persona y y le cerraban. Y le ponían ahí unos candados, ¿verdad? Eso para paralizar y para que personas no se movieran. Esa es la estrategia del enemigo en el mundo espiritual. Él quiere meterte en una cárcel, él quiere paralizarte para que no sigas haciendo la encomienda que el Señor te puso, para paralizar tu caminar y tu propósito. Pero aquí viene la parte maravillosa, hermanos. Otros siervos del Señor, otros que caminaban en la presencia del Señor, que iban acompañados con Él. ¿Cuál fue la actitud de ellos? La actitud de Pablo y Silas en aquella cárcel fue orar. Y alababan al Señor, cantaban himnos. Vean la actitud de ellos. Y cuando empezaron a cantar himnos, se movieron y se removieron los cimientos de aquella cárcel con un temblor, con ese temblor, ese terremoto que movió los cimientos. ¿Por qué? Porque hubo un cambio de la atmósfera. Cuando tú alabas, aún en medio de la injusticia que muchas veces en su infinita misericordia Dios ha permitido, porque es parte de un proceso, también lo procesa uno. Mientras estés con el Señor, mientras lo alabes y lo adores, el Señor viene y hace una conmoción y cambia la atmósfera. La llave para abrir esas cárceles y expresiones son la oración y la alabanza, hermanos. Y no solo eso, sino que al cambiar la atmósfera y al salir ellos, hasta el carcelero pensó en algún momento que se le habían escapado.
y tuvo miedo y quería pasar a muerte porque decían, no, aquí ya se me hizo un gran problema con que ellos se fueron, sino, sin embargo ellos estaban ahí, lo llamaron por los frutos de ellos, por la atmósfera que ellos crearon en ese lugar. Él pasó de muerte a vida y trajo conversión también. Trajo el Señor conversión a través de su presencia. La atmósfera de adoración provocó toda esa libertad. Y ahí la presencia, cuando está la presencia es cuando se caen las vendas, cuando se caen los velos de aquellos que también fueron contaminados por la injusticia, por haber escuchado negativamente y son llevados del arrepentimiento a un convencimiento para seguir caminando en el propósito de Dios gracias a los frutos que ellos vieron en Pablo y Silas. Vean qué belleza. Y no solo en el caso de Daniel, aquellos que hicieron mal, de ahí cayeron en su propia trampa y hasta sus familias fueron arrastradas. Y en este caso el carcelero fue libre y también su familia fue libertada, vino a libertad y a salvación. El Señor, habiendo permitido en esta situación su propósito, porque todo mal Dios lo hace un bien a los hijos de Dios, en medio del proceso, hermanos, de injusticia del hombre, se evidencia la justicia de Dios. Y el Señor levanta la cabeza de sus siervos, y el Señor levanta tu cabeza, por si estás pasando una situación así o la has pasado. También podemos ver el caso de José. Acordemos de José, un muchacho fiel, un muchacho que era agradable a los ojos del Señor. Cómo él empezó a pasar situaciones de injusticia desde su juventud, cuando sus hermanos vinieron por envidia, ¿verdad? ¿Cuántas veces por envidia no te han cometido una injusticia? ¿Cuántas veces, hermanos? Porque le caes mal a una persona o porque codicia lo que tú tienes o por maldad. Vino y cometió una injusticia en contra tuya. Imagínense el caso de José, sus propios hermanos, tu propia familia, los que tú esperas, los que tienes cerca, los hermanos aún de la misma iglesia, en los que tú has confiado muchas veces y llegan y te venden. Qué triste, ¿verdad? Es una realidad, espero no ofender a nadie, pero tenemos que hablar con la verdad. Tenemos que hablar claro porque el Señor está pidiéndonos a todos nosotros, hablen al pueblo con la verdad, porque el Señor lo que más necesita es que todos nosotros seamos movidos a arrepentimiento, a justicia. Y Él trae consolación para cada uno de nosotros. José, aparte que lo vendieron los hermanos, viene y lo compra el oficial del faraón, que era Potifar. Y José veía a Potifar que todo lo que José tocaba era prosperado y que Dios estaba con él. Entonces lo pone sobre sus posesiones. Perdón. Lo pone sobre sus posesiones ahí a manejar todo, a administrar. Y José estaba contento porque Dios lo había honrado, ¿verdad? Con lo que este puesto que le había dado Potifar. Más sin embargo, a la esposa de Potifar le gustó José. Y ella lo acosaba y lo perseguía y a ella le había puesto el ojo. Y le había dicho que ella, le decía que ella quería acostarse con él. Mas José decía, no, yo no puedo hacer esto. Y en un momento, un día que estaban solos, entonces ella vino y lo agarró. Lo asió de su ropa, de su manto. Y él salió corriendo. Que eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Eso es lo que nos dice, resistid al diablo y huirá de vosotros y hay que salir corriendo, como dice Pablo, ante una situación así. Y así hizo José. Mas ¿con qué se quedó ella en su mano? Con la ropa, con lo que lo cubría a él, que ella luego lo usó injustamente, con mentira, como evidencia a favor de ella. Cuando él iba con un corazón limpio, pero ¿saben qué, hermanos? Todo lo ve el Señor. Nada le es oculto a nuestro rey. Llega donde su esposo, le dice el asunto, ¿y qué pasa?
que llega el esposo y lo manda y se enoja, entonces lo manda a la cárcel. Y ahí estando en la cárcel vuelve a hallar gracia. Y el carcelero lo pone a cargo de la cárcel, ¿verdad? Y entonces José empieza a administrar y todo lo que hacía él lo hacía en orden y lo hacía bien. Definitivamente otra vez vemos el plan del enemigo. Cómo usó esta mujer. Cómo usó la seducción. Cómo muchas veces el enemigo quiso venirte a seducirte para hacerte daño. ¿Cuántas veces, verdad? Y tal vez muchas veces saliste corriendo de ahí, pero se aprovecharon y usaron y desnudaron y te desnudaron y usaron lo que tú tenías para tomarlo de evidencia en contra tuya. Pero te quiero decir una cosa, hermano. Quiero hacer énfasis en eso. El Señor todo lo ve. Y mientras hayas estado agarrado del Señor o todavía estés agarrado de Él, el Señor va a hacer justicia. ¿Por qué? Porque este era un plan del enemigo, al propio. Él quería que ella acusara a José de violación, de que quería violarla, ¿verdad? Pero aún estando en la cárcel, el Señor lo levantó. El Señor lo levantó, lo posicionó, limpió su nombre y lo puso por encima de sus enemigos. Por encima, ¿por qué? Porque por los frutos que él daba, fue honrado y fue honrado siempre nuestro Señor precioso. Todos estos siervos siempre pusieron por delante al Señor, eran obedientes a la voz del Espíritu Santo, pusieron al Señor y ahí había esa comunión. Vean qué interesante en el caso de José, que también se vieron beneficiadas sus generaciones, porque luego él fue bendecido y estuvo por encima de sus enemigos, por encima de Potifar y por encima de muchos otros, ¿verdad? Que probablemente también le tenían envidia a José. También tenemos otro ejemplo en Hechos capítulo 12, donde habla de Jacobo muerto y Pedro encarcelado. Herodes perseguía a la iglesia, en ese tiempo era el que era Herodes y lo maltrataba porque él ya venía en una persecución. Entonces cogió un grupo de personas y entre ese estaba Jacobo y vino y mató a Jacobo. Imagínense el dolor, porque aunque ellos iban de esperanza contra esperanza, creyendo en el Señor, de haber perdido a su compañero, de ver Pedro que había matado a Jacobo. Hermanos, hasta el día de hoy hay muchos Jacobos. Un Jacobo, esas personas que han muerto injustamente, que los han acusado injustamente y han muerto y los han matado. Los han privado de su vida. Y los han querido privar también de su dignidad. Un Esteban, los mismos apóstoles, la misma iglesia primitiva. Muchos murieron, muchos son mártires, como mártires, de maneras terribles. Y siguen muriendo, hermanos, hasta el día de hoy. Ese montón de misioneros, ese montón de pastores, ese montón de siervos de Dios que están yendo y predicando su palabra y de manera injusta. Han sido acusados, han sido maltratados, muertos, asesinados. Muchos Jacobos todavía, hermanos, hay. Pero les quiero decir algo. Para paz de su corazón, y estoy diciendo lo que nos dice el Señor en su palabra. Hermanos, si la justicia del hombre no alcanzó a estos siervos que murieron, la justicia de Dios los va a alcanzar. Los alcanza la justicia de Dios. Nada les oculto a nuestro Señor. Su justicia es eterna. Dice que solo el Señor sabe el propósito que tiene con cada persona, hermanos. Y todo lo que ellos habían creído en su promesa y en la vida eterna y en hacer el bien. Y por eso es que el Señor los honra. El Señor nos da la oportunidad a todos por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y es a través del Señor que somos llamados al arrepentimiento, justificados, santificados y glorificados. Hermanos, y esto pasó con Jacobo. Pero Pedro queda encarcelado. Imagínense que lo dejaron con 4 grupos
de 4 soldados, o sea, 16 soldados para que estuvieran ahí cuidando a Pedro. Mientras la iglesia oraba. Gloria a Dios por los hermanos que son sensibles a la voz del Espíritu, que todavía tienen un corazón limpio, amoroso, sin juicio, sin crueldad, sin parcialidad, que tienen un corazón dirigido por el Espíritu Santo y oran por aquellos que están pasando una situación de injusticia. Y aquí la iglesia dice, no dejaba de orar por Pedro. Imagínense cómo se sentía Pedro. Ahí dice que dormía un guarda a la par de un lado y el otro, a Pedro en el centro. Imagínense, ahí apretados, cuántas veces el enemigo te ha puesto uno al lado y uno al otro para que no te puedas mover, para que te quedes ahí con las cadenas, para que en ese cansancio, tal vez en esa tristeza, en ese letargo, en lo que el enemigo estaba poniendo para que no te pudieras mover. Y dice que Pedro estaba dormido. Yo digo que es una mezcla entre la confianza que Pedro tenía, ¿verdad? De que Dios lo guardaba, pero también el cansancio. También todo lo que él sentía, ¿verdad? Como persona, como ser humano en su cuerpo. Pero ¿cuál es el elemento clave, hermanos, que hemos visto en los siervos? Pero Pedro tenía una comunión con el Señor. Una comunión. Y las puertas se abrieron. Porque le voy a decir una cosa, hermanos, y les voy a recordar la palabra. Las puertas que Dios abre, nadie las cierra. Las puertas que el Señor cierra, nadie las abre. En el nombre de Jesús, escrito está, ¿verdad? Y un ángel vino y entró ese resplandor. ¿Por qué? Porque había todavía esa conexión, había oración, porque la iglesia oraba, porque la iglesia alababa, porque Pedro tenía una comunión con el Señor. Vino un ángel y entró luz. Y resplandeció en los momentos más oscuros. Cuando has estado en los momentos más oscuros de injusticia, pero te has mantenido conectado al Señor, el Señor va a traer luz en medio de esa situación. Y Pedro dice la palabra que fue tocado en el costado. Esos toques, Señor, esos toques que nos da el Señor, un toque del Señor que nos vuelve a levantar, quitando todo letargo, todo cansancio. Y aparte de eso le dice el ángel varias palabras que vienen del Señor, direccionadas del Señor a través del ángel, y le dice, levántate pronto. ¿Por qué? Porque el Señor, en medio de esas circunstancias de injusticia, viene con su luz, viene y nos da un toque de eso del Señor para que nos despabilemos, para que nos levantemos pronto, para que no nos quedemos en esa situación, para que nos despertemos. Él nos despierta, Él nos activa. Y así se caen las cadenas de injusticia, de calumnia, de chisme, de murmuración, de crueldad. Todo lo que hablaron en contra tuya. Viene el Señor y con su presencia revienta todo eso. Entonces, al despertar con la presencia del Señor, también el ángel le dice, cíñete. Es que, hermanos, cuando se pasa una situación de injusticia, la persona se siente desencajada, débil, aunque ella mantenga esa comunión con el Señor, que eso es lo que la levanta y lo sostiene y lo va a sacar de ese lugar de injusticia y de esa crueldad. El Señor también viene y dice, cíñete. Eso es como las mujeres cuando salen del embarazo, que uno dice que quedó como la cadera destramada, ¿verdad? Y entonces vienen y se ponen una faja para volver a ajustar esos huesitos de los lomos, de las caderas, y el Señor nos dice, cíñete. O sea, vuelve a tomar fuerzas y fe. Y también le dice, átate las sandalias. Donde el Señor lo que quiere es que nos afiancemos en nuestros pasos para seguir la asignación. ¿Con qué? Con el presto del Evangelio. Mira cómo el Señor fue direccionando y le dio luz y le fue diciendo a través del ángel a Pedro lo que tenía que hacer. Y Pedro fue obediente y en todo fue poniéndose las pilas, ¿verdad? Y le dice, envuélvete en tu manto. Ese manto que el Señor le dio. Ese manto que el Señor le permitía tener. Hoy declaro que el Señor te envuelve en ese manto que Él te dio para que salgas de esa situación de injusticia, de eso que estás pasando,
Él pensó que era una visión, lo impactó tanto a Pedro que pensó que era una visión. Y te voy a decir una cosa, el Señor te va a sacar de esa situación de injusticia. Va a hacer cosas de repente que hace el Señor y te va a quedar impresionado. Pero el Señor te puede sorprender y esa será tu realidad cuando te haga volver en sí, como hizo con Pedro. Al escuchar su voz y lo sigues y disfrutas de su justicia, porque Él honra a quien lo honra, hermanos, y te va a levantar y te alumbrará la luz de Cristo. Pero hermanos preciosos, ahora quiero hablarles, compartir con ustedes de quién es nuestro ejemplo por excelencia, el que pasó injusticia, nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Rey. Nos dice también, esa que les leí fue Isaías 53, del versículo 3 al 7, hermanos. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra en 1 de Pedro 2, 21. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos el ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, y cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Acusado injustamente nuestro Señor, perseguido, escupido, calumniado, quebrantado, menospreciado, avergonzado, molido por nuestras transgresiones, angustiado y afligido. Él nos entiende, hermanos. Él sabe lo que tú estás pasando. Él sabe lo que nosotros hemos pasado, nuestros hijos, nuestras familias, su iglesia. Él sabe de todas las injusticias. ¿Quién no se ha sentido así en su vida alguna vez por una situación de injusticia? Pero quiero traerles una palabra de consuelo para ustedes y para aquellos Jacobos y para aquellos siervos que han pasado o están pasando una situación de injusticia. Porque es necesario, 2 Corintios 5:10, porque es necesario a todos nosotros que comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Separados del Señor, hermanos, nada podemos hacer. Y aquí le decía al Señor, Señor, qué duro. Y es una realidad, ¿verdad? Porque muchas veces hemos pasado por un momento de injusticia, pero cuidado si no hemos sido nosotros los que hemos cometido la injusticia en contra de alguna persona o de algún hermano. Reflexionemos, ¿verdad? Con lo que estamos aprendiendo hoy. Busquemos la justicia, que es la voluntad de nuestro Padre. ¿Qué deberíamos de hacer nosotros cuando tenemos esa situación? Escuchar a la persona que acusa. A ver, ¿de qué me estás acusando? ¿Qué pasó? Y si hay otros ahí escuchando, ojalá que no se parcialicen, sino que escuchen, sean sabios. Si es posible, exponer la situación con mansedumbre. Y si no te escuchan,
hacer lo que hay que hacer correctamente para dejar todo en orden. Hermanos, no controlamos cómo nos van a tratar o a hablar o qué van a decir de nosotros a otras personas. No controlamos a esa lengua. Entonces vemos y aprendemos a través de esta situación cómo la procesamos y cuál es nuestra reacción. Ahí lo vamos a ver, hermanos. Si se va a gritar, si se va a desesperar, si va a entrar en pleito, si va a ser una situación. Ahí veremos si hemos madurado más, ¿verdad? Y ahí donde podemos ver qué tenemos que mejorar a partir de esta situación que estamos viviendo. Un punto muy importante que a veces nos ha costado mucho cuando alguien ha cometido una injusticia, perdón, en contra de nosotros, de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros amigos, de nosotros mismos o las que nosotros logramos ver en alguna situación, ¿verdad? Perdonar. Para que el Señor se encargue y tome tu causa, hermano, tienes que perdonar, tenemos que perdonar, nos es necesario. Y otra parte todavía más dura es pedir perdón, no porque nosotros hubiéramos hecho mal, no por algo, ¿verdad? Que no porque haya sido nuestra culpa, sino por lo que le generó a aquella persona. Porque aquella persona acusó algo o porque se vio afectada por algo que hayamos hecho, aunque ella lo haya mal interpretado. Ahora, hermanos, aquí es muy importante también otro punto. Cuidado, como les decía, si hemos sido nosotros los que hemos emitido un juicio, los que hemos sido injustos, lo que hemos calumniado, difamado, y que lo hemos hecho, hermanos, por acepción de personas, por soborno, por orgullo, por manipulación, por envidia, por codicia, por maldad, por venganza, por dinero, por no tener empatía, por no saber escuchar, por vanagloria o por intereses creados. Cuidado, hermanos, examinemos y reflexionemos hoy que así como muchas veces hicieron injusticias con nosotros, ojalá no seamos nosotros los que hayamos hecho injusticias con otras personas. Entonces tenemos que buscar esa justicia. ¿Por qué? Porque el Señor conoce todo lo oculto de nosotros. Aunque pensamos que los demás no saben, ni me escucharon, ni nada de eso, pero el Señor sí. Y a Él es el que hay que darle cuentas. Examinémonos porque nosotros tenemos que ser conscientes perdón, de cuánta maldad hay en nuestro corazón. Tenemos que ser conscientes y pedirle al Señor que cambie si estamos del lado del que acusa. Hermano, eso es importante. Bendecir al que nos maldice, orar y perdonar a nuestro enemigo, porque eso nos dice el Señor que debemos de hacer. Hay cosas importantes que tenemos que tener claras con respecto a lo que es la injusticia. El acusador es Satanás. Y Satanás va a usar a muchas personas por todo eso que hay en su corazón que todavía no está sano para hacer daño. Ya es un plan, hermanos, ya es un plan que el enemigo fraguó y nos va a azotar, va a usar la lengua de las demás personas para azotar con injusticia. Le gusta dañar la imagen, el enemigo con la injusticia le gusta dañar la imagen y la reputación de una persona. Él va a usar todo y todos los que pueda para dañar a una persona, para ensuciar su nombre y para muchas veces dejar marcas. Eso es muy delicado. Aprovechan mucho, el enemigo aprovecha la autoridad para atraparte en esa cárcel de acusación. Cuidado, todos aquellos que están en puestos de autoridad. Todos aquellos que hemos estado en puestos de autoridad, llámese papá, llámese mamá, llámese pastor, llámese sacerdote, llámese jefe, todos los que Dios les ha permitido tener un puesto de autoridad, llámese abogado, llámese médico, todos. Cuidado
usar y aprovechar la autoridad para hacer injusticia, como hicieron los maestros de la ley con nuestro Señor Jesucristo, como hizo la esposa de Potifar con José, como hizo Herodes con Juan el Bautista, con Pedro y con Jacobo. Y así muchos ejemplos, hermanos. El enemigo ya tenía un plan diseñado. Y el enemigo constantemente, hermano, está diseñando un plan para matar, para robar y para destruir. El Señor nos ha advertido. Y qué más que en este tiempo, ¿verdad? Ahora, otro punto que quiere el enemigo, el acusador, hacer a través de una injusticia. Contaminar a otros con la injusticia. ¿Cómo? Con el chisme, con la murmuración, con la difamación, con el odio. Muchos, o sea, al parcializarse por el que está acusando, hasta odian a la otra persona, le hacen daño, la difaman, la calumnian, ¿verdad? Dejan su nombre en mal. Y hay otro punto que es importante, cuando ha venido el acusador y no te escucha, es muy frustrante. Es muy frustrante. Pero hay personas con las que no se puede hablar. Muchas veces hay que guardar silencio, como es nuestro Señor. Porque dice que es mejor encontrarse con una osa brava defendiendo a sus cachorros que entrar en conversación con un necio, porque no te va a poner atención. Eso no quiere decir que usted apruebe lo que están diciendo de usted. Es que muchas veces es mejor guardar ese silencio ante la necedad. Jesús nos decía que hay que cuidarse de la levadura de los fariseos en Mateo 16:6. Y Jesús dijo: estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Porque él sabía que esa levadura era a través de su lengua, que azotaba al huérfano, a la viuda. Cada vez que podían criticaban. Pero estaban ahí en los primeros puestos. Y querían con sus máscaras y con sus mentiras y con su apariencia y con sus obras demostrar que eran muy buenos. Pero el Señor conocía las intenciones del corazón, y el Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. Cuando el enemigo te ha atacado por varios flancos, hermanos, con enfermedad, que con escasez a ese nivel económico, y no ha logrado botarte, uno de los puntos que él llega a ser más importantes que le queda es ensuciar tu nombre, difamar, cometer injusticia, calumniar, quedarte mal, cometerte una injusticia. ¿Para qué? Para que tú te desanimes, para que no sigas adelante, porque Él sabe que si tú sigues adelante, el Señor te va a levantar, porque estás agarrado del Señor. El Señor te va a honrar. Así que, hermanos, si está en una situación de estas, de injusticia, no nos soltemos del Señor, alabemos, adoremos. Esas van a ser nuestras armas, nuestras herramientas. Es muy importante escuchar la versión del acusador, escuchar la versión del que está acusado, pero la versión más importante es la de nuestro Señor, porque Él lo conoce todo. Nada, hermanos, nada le es oculto a nuestro Señor, nada. Ahora Pablo, Silas, Daniel, Mesac, Sadrach, Abednego, Pedro, Juan el Bautista, nuestro Señor Jesucristo, tuvieron que pasar por todas estas situaciones. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Y cuál es el ejemplo que vimos de ellos, hermanos? Que tenemos que aprender que aunque muchas veces, aunque quieras justificarte, nunca te olvides de que no siempre tendrá la aprobación de los hombres y las mujeres de este mundo. Pero ¿sabes qué es lo importante? Tener la conciencia tranquila y tener la aprobación de parte de Dios. Nunca renegaron ellos, hermanos. No reniegues, alaba. Y en medio de la prisión o la cárcel, el Señor está contigo. Él es tu Señor y tu Salvador. Papá está contigo y Él va a mandar ángeles. La causa tuya está en las manos del Señor, porque es una injusticia lo que están cometiendo. Solo el Señor conoce las intenciones del corazón de nosotros. Mientras el Señor comprueba tu inocencia, en tu silencio para con los hombres, Él levanta tu cabeza, hermanos. Ahí el Señor va a levantar tu cabeza. Alaba, ora, porque esas van a ser unas puertas, esas van a ser llaves de bendición. Eso traerá paz en medio de tu silencio. Eso va a restaurarte. Y eso va a llevar a otros.
cuando vean los frutos y cuando salga la verdad a la luz, arrepentimiento. Y se van a caer las prisiones y se van a caer las cadenas que hicieron contra ti. Y el Señor enviará a sus ángeles, cerrando la boca de los leones, abriendo las prisiones, trayendo luz, dando consejo, dando palabra de aliento. El Señor es glorificado y nos confirma su protección y su implacable justicia. Quita el manto hoy de acusación de tu vida, los grilletes, los carceleros y esas circunstancias que nos procesaron, sí, que nos maduran, pero en medio de todo nos demuestra siempre que Él estuvo con nosotros. Él limpia tu nombre para gloria y honra suya y somete a todos los enemigos bajo el estrado de sus pies. Dice el Señor en su palabra, en Daniel 6:27, el Señor salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Hoy declaramos que el Señor te salva y te libra y va a hacer maravillas y señales, como dice Mateo 10:26. Así que no temáis, porque nada hay encubierto y que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. Escrito está, hermanos, escrito está. Y quiero decirles, y que escuchen esta palabra, estas palabras que salieron de la boca de nuestro Señor Jesucristo, que yo sé que es de consuelo, que sea un bálsamo esta palabra, hermanos, para ustedes. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por la palabra, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque nos haces ver que tu reino es un reino de justicia. Ese es el cimiento, ese es el fundamento, Señor, de tu reino. De paz, de gozo, Señor. Padre, que esta palabra, Señor, que esta palabra llegue y cale hasta nuestros corazones, Señor. Y desbride, Señor, de ellos, si en ellos hay maldad, Señor. Si hemos sido nosotros los que hemos acusado, te pedimos perdón, Señor. Entramos a cuenta contigo, nos arrepentimos, Señor, del daño que le hayamos hecho a un hermano, a un hijo, a una pareja, a un amigo, Señor. Si hemos mentido, si hemos difamado, si hemos calumniado, Señor, hoy te pedimos perdón, Señor. Si hemos sido orgullosos, manipuladores, por maldad, por venganza, por envidia, por codicia, Señor, te pedimos perdón. Límpianos, Señor, límpianos, Señor. Limpia todo lo que está mal en nosotros. Y hoy, Padre Santo, desatamos de nuestro juicio a aquellas personas que juzgamos injustamente. Perdón, Señor. Hoy nos arrepentimos, Señor, si hemos emitido juicios, Señor, por intereses, por dinero, por todo lo que corrompe, por la mentira, Señor, por tener una posición, por esconder cosas, Señor, te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, porque dice la palabra que debemos de perdonar para que tú nos perdones, Señor, y de verdad nos arrepentimos, Señor. Y pedimos perdón a aquellas personas que hemos juzgado injustamente, Señor. Y si hemos sido nosotros, Señor, los que fuimos juzgados y maltratados, hoy venimos perdonando al acusador, al que nos acusó, al que nos difamó, al que nos calumnió, al que nos provocó esa tristeza, esa angustia, esa preocupación, esa vergüenza, Señor. Hoy te presentamos, Señor,
a esos acusadores, a esa injusticia delante tuya, de tu altar. Y si todavía hay resentimiento y hay dolor en nuestro corazón, Señor, ayúdanos, Señor. No podemos solo, no podemos solo, Señor. Así como Daniel, así como José, así como Pablo, como Pedro, Señor, permanecieron asidos a ti, Señor. Permítenos, Señor, también permanecer junto contigo, Señor, y aún en medio de la adversidad y de la injusticia poder alabar, bendecir tu santo nombre. Y sabemos, Señor, que tú honras a quien te honra y que de todo esto vas a sacar cosas buenas, Señor, porque tú estás con nosotros y conoces nuestro corazón. Hoy perdonamos a los que nos señalaron, a los que nos difamaron, a los que nos calumniaron, a los que nos robaron, a los que nos hicieron mal, a los que fueron y hablaron mal de nosotros con otras personas, queriendo ensuciar nuestro nombre, provocando odio, provocando disensión, pleito, división. Padre, en el nombre de Jesús hoy te los presentamos. Y hoy nos arrepentimos, Señor, una vez más de todos nuestros pecados y queremos hacer un pacto y renovar ese pacto y declaramos, Señor, y nos arrepentimos de nuestros pecados, de las maldades, no es necesario, Señor. Este mundo está lleno de injusticias. Este mundo está lleno de crueldad, de maldad, Señor. Y el enemigo, Señor, viene todavía más ensañado en este tiempo, Señor, a perseguir a tu iglesia, que se levante la iglesia, Señor. También como hiciste con Pedro, Señor, que viniste, Padre Santo, y les diste por el costado. Seamos nosotros también golpeados por ese costado y nos levantemos y nos despertemos, Señor, del letargo, del cansancio, de la tristeza, del resentimiento, Señor. Atemos nuestras sandalias y nuestro calzado, Señor, por el Evangelio de la paz. Y podamos seguir caminando, Señor, ciñendo nuestros lomos y pidiéndote, Señor, que estés con nosotros. Y nos arrepentimos de nuestros pecados, Señor, límpianos. Límpianos, Padre eterno, y te pedimos, Señor Jesús, que estés con nosotros. Te reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador. Reconocemos que moriste en la cruz del Calvario y que venciste el imperio de la muerte. Resucitaste al tercer día. Nos diste vida eterna y hoy te pedimos que escribas, Señor, nuestro nombre en el libro de la vida. Señor, que seamos dignos, Señor, de representar tu reino, Señor, de justicia, en medio de todas las naciones y los pueblos, en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Un abrazo.